días a todos, todas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias una vez más por la participación en estos eventos que promueve la Diputación de Ourense. Muchas gracias. Vamos a dar comienzo a la jornada en este escenario triple o escenario único, Vigo, Ourense, virtual. Y hoy estamos en Centro Marco Valcárcel de Ourense, centro singular, y vamos a dar la bienvenida con Rosendo, un amigo ya de la casa, y que es nuestro anfitrión. Adelante, Rosendo. Pues muchas gracias, y sí, ya no es la primera vez que estamos aquí, y además acompañándonos. Cambia el escenario, bueno, el escenario mismo, la cambian las personas, pero eso está bien porque los temas son interesantes, son de diversa índole, y hoy vamos a tratar un tema que yo trataba antes, y valga la redundancia, con José Manuel, de importancia vital. Y cuando digo vital no digo mal, digo vital porque si hablamos de contaminación, que es un efecto secundario, al tema que vamos a hablar, pues hablamos de vivir más y de calidad de vida. En todo caso, en cualquier caso, muy buen día, saludable día y bienvenidos al Centro Cultural Marco Valcárcel de la Diputación de Ourense, que yo siempre digo, y en esta ocasión también, que es un punto de encuentro, una puerta abierta a la pluralidad y un canal de difusión cultural desde Ourense para el mundo. Y digo bien de Ourense para el mundo, porque este Centro Cultural Marco Valcárcel, aún conocido hoy, y no por los tan viejos del lugar, como el Centro Simeón, para los que no son de aquí, pues el Simeón fue un edificio que construyó a final del siglo XIX por la familia Simeón García, que se dedicó al textil. Aquí tenían los almacenes textiles, incluso su lugar de residencia. Como ocurre en muchos casos, con la tercera generación pues, se fue perdiendo, y la Diputación de Ourense, con la colaboración, con la ayuda de la Xunta de Galicia, pues compró este edificio, lo rehabilitó, y hoy pueden ver y contemplar todas las exposiciones que ven. Es rara la semana que no se inaugura una exposición, y además con notable éxito. Yo digo que a nivel cultural esto es como en la sanidad. Hay lista de espera para exponer, para tener exposiciones. Por lo tanto, hoy tenemos un punto de encuentro aquí en el Centro Cultural Marco Valcárcel de un tema de suma importancia, que es construyendo futuro, movilidad e infraestructuras, movilidad inteligente, el futuro. El futuro como esa renta más cuantiosa de la imaginación, claro que sí, y nada envejece tanto como el futuro, Por lo tanto, vamos a hablar aquí de movilidad inteligente, pero que es un tema de vital importancia, como dije antes, pero además de actualidad. Y a lo mejor lo que estamos diciendo aquí en unos años, no sabemos cuántos, el panorama va a cambiar totalmente, pero aprovechemos esto. Y yo, para provocar el debate, permítame, no sé si tengo unos minutos, sí, por supuesto. He recogido unas notas del tema al tratar, porque la movilidad inteligente es hablar del coche eléctrico, de infraestructuras de la movilidad, por tierra, por mar y por aire. Pero miren ustedes, actualmente, más de la mitad de la población vive en zonas urbanas. Y decía yo que esto cambia constantemente, porque dicen los expertos en la materia que el 70% vivirá en zonas urbanas en el 2050. No es un tema baladí. Y además, el 70% de la riqueza global se genera en las ciudades, y las políticas y los esfuerzos presupuestarios de los distintos gobiernos centrales se centran en las ciudades. Queda el 30% para lo que no es urbano. Pero es que en ese 30% está lo que nos da de comer, como lo vimos en la pandemia, que es el sector primario, que es el rural. Por lo tanto, hay que conjugar esas dos partes, la rural y la urbana, pero sobre todo la urbana por los efectos secundarios que tiene el actual sistema de movilidad. Y para eso tenemos aquí a expertos que nos van a dar esas pautas de movilidad eficientes, esas pautas de movilidad sostenibles,
Y al creciente aumento de tráfico en los núcleos urbanos trae consigo esas consecuencias negativas que te decía antes, de gases de efecto invernadero, de contaminación, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es conseguir una movilidad eficiente, de la que seguro nos vamos a enriquecer en unos minutos. Pero yo sí que quería recordar y provocar, digo otra vez más, los principios fundamentales de esa movilidad sostenible y de esa movilidad inteligente. Hay que tener flexibilidad, hay varios modos de transporte, hay que tener eficiencia, el viajero tiene que llegar al destino con las interrupciones mínimas y en el tiempo adecuado, en el tiempo previsto, tiene que haber una tecnología limpia, no al transporte contaminante, y la madre del cordero, y el transporte tiene que ser seguro, porque si no es seguro no hacemos nada. Por lo tanto, movilidad inteligente, que es utilizar el modo de transporte que se adapte a cada persona, porque eso lleva consigo ahorro y eso lleva consigo salud. Por lo tanto, señoras y señores, la necesidad de la movilidad inteligente surgió de la necesidad de esa creciente congestión vehicular con todos sus efectos secundarios. Y repito una vez más, lo que estamos hablando es tema de actualidad, pero esto se mueve continuamente y en unos años, igual como el futuro envejece lo más pronto posible, igual lo que estamos hablando ahora ya nos sirve para un futuro más o menos inmediato, pero aprovechemos el presente, que es lo que nos toca vivir. Yo por mí nada más, pero quisiera eso provocar, porque ya que el panel de expertos, que veamos que es un tema vital, porque también nos afecta a la salud, aparte de una sostenibilidad en el transporte inteligente que debemos llevar a cabo. Así es, sin duda. Muchísimas gracias, Rosendo. Esto está cambiando rápidamente. Esto ya es una cuestión de vital importancia, como decimos, y sobre todo el paso del tiempo. Y ese paso del tiempo, me encanta venir aquí al Centro Marco Valcárcel porque cada vez me encuentro una exposición nueva, y la que tenéis ahora, actualmente, a la cual pues invito a toda la gente a que se acerque con las infraestructuras que tenemos, que se acerque a Ourense, porque a los que hemos tenido la oportunidad todavía de disfrutar de Aldea de Ourense, he visto por ahí algunas imágenes que me han traído muchos recuerdos, ¿no? Especialmente aquellas de Chandresa, de Queixa, que hay gente que no conoce esos parajes, y todavía nos queda mucho por descubrir, y quién sabe si en un futuro o en un presente, igual para acceder a estos sitios que hay que preservar, ya podremos entrar solo de una manera que no tengamos que contaminar. Así que tengámoslo en cuenta. Vamos a dar el paso a nuestras compañeras que están en Vigo. Hoy tengo de colega a Ángela Gómez Caruncho, Torres y Carrera. ¿Qué tal, Ángela? Que estás ahí con María Borrás, vicepresidenta del Círculo de Empresarios. Buenos días, Pablo. Buenos días y bienvenidos a todos. Como comentabas, estoy con María Borrás, vicepresidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, a quien cedo ya la palabra para que haga la introducción institucional a este acto. Bueno, buenos días, Pablo, Rosendo. Encantada de volver a verte otra vez aquí desde Vigo para el mundo. Ahí estáis, desde Ourense para el mundo. Es un placer teneros hoy aquí y bienvenidos a este nuevo encuentro de Ourense en Círculo que organizamos conjuntamente con la Diputación Provincial de Ourense y que creo se ha consolidado ya como un referente en la búsqueda de ideas para fortalecer el eje Ourense-Vigo tanto física como digitalmente. No oculto que la propuesta de análisis que traemos hoy aquí me seduce especialmente. Es uno de los grandes temas en los que el Círculo viene profundizando prácticamente desde su constitución hace ya 32 años. 3 décadas en las que, es verdad, las infraestructuras en Galicia han cambiado notablemente y en las que se han confirmado como un factor imprescindible para la competitividad territorial y de las empresas. Lo estáis comprobando en vivo y en directo en Ourense, con la llegada del AVE, que ha puesto en el mapa a esta ciudad. Me han pasado algunos datos que pueden ser de interés. Luego digo por qué. Sobre el movimiento en la estación ferroviaria de Ourense. En larga distancia, la ruta Madrid-Ourense ha pasado de 106.000 viajeros en 2013 a 713.000 en 2022. Ocupa el puesto número 10 entre las principales rutas de larga distancia de los trenes españoles y es la ruta que mayor incremento registró entre 2021 y 2022, con casi un 240%. Pero importante es también el movimiento de pasajeros de larga distancia y alta velocidad en esta estación de Ourense. El incremento es también espectacular.
En estos 10 años, el movimiento de pasajeros en Ourense ha pasado de 225.000 a 925.000. En las tablas oficiales de Galicia, solo Ourense y Santiago, con una cifra muy inferior de 350.000 viajeros, figuran en larga distancia y alta velocidad. A Vigo no llega el AVE, ni siquiera tenemos una buena conexión con Ourense, a la espera de un proyecto que sigue dormido en los cajones ministeriales. Pero la mejora sustancial de los servicios ferroviarios ha hecho evolucionar esas cifras desde un tráfico de 800.000 viajeros a algo más de 1,5 millones entre 2013 y 2022 en la estación de Vigo. Los datos son solo datos, pero sirven para corroborar que oferta y demanda están intrínsecamente ligados. Si la oferta mejora, la demanda aumenta, hasta el punto de que hoy las estaciones ferroviarias gallegas, Santiago, Coruña, Vigo, Pontevedra, Ourense y Villagarcía, están entre las 30 españolas con mayor tráfico de viajeros y con unos incrementos impresionantes. Sucede también con el aeropuerto de Vigo, que el año pasado vio incrementar sus pasajeros en un 20% y el tráfico de mercancías en un 17%. Y si de mercancía hablamos también del puerto de Vigo, que en lo que va de año lleva acumulado un aumento de 11% en su tráfico. Es obvio que el resultado de la mejora de las infraestructuras, base fundamental, como decía, para la competitividad que facilite la movilidad de personas y mercancías. Pero queda mucho por hacer. A todos nos queda mucho por hacer, a administraciones y empresarios. Si algo tenemos claro en el Círculo es que la colaboración público-privada resulta imprescindible para empujar aquellas infraestructuras y servicios que sin el apoyo de unas y otras pueden tardar más en llegar a puerto o pueden simplemente no llegar. Por eso es para nosotros tan importante contar con colaboradores o partners como la Diputación de Ourense, una provincia que es un punto neurálgico en la geografía gallega y con la que los empresarios de Vigo mantenemos unas relaciones crecientes. Estamos ante una oportunidad histórica. No me canso de decir que Galicia es la mejor zona del mundo para vivir y para trabajar. Tenemos recursos naturales, talento, una situación geoestratégica de primer nivel, unos sectores productivos que compiten en primera división, desde la automoción al vino, desde la pizarra al granito, al naval. Tenemos puesta ante nosotros una oportunidad histórica para reivindicar el papel y el peso de este recuncho de la península ibérica. Hablo de energías renovables, de movilidad eléctrica con productos hechos aquí, de gastronomía y del corredor atlántico. Que nuestro futuro llegue a buen puerto va a depender en buena medida de conseguir conectarnos. Sinceramente, en mi opinión, encuentros de este tipo pueden ayudar a conseguirlo. Muchas gracias a la Diputación de Ourense, gracias Rosendo y muchas gracias a todos. Paso la palabra ahora a Ángela y gracias de verdad a todos por asistir. Pues arrancamos ya con esto, si os parece. Voy a despedir a María y voy a dar paso a las personas que nos van a acompañar en este panel más técnico, ¿no? Donde, bueno, pues un poco la idea es que entre todos analicemos y promovamos soluciones innovadoras para conseguir dar respuestas a las claves que comentaba Rosendo, ¿no? Y conseguir un eje Vigo-Ourense o Ourense-Vigo pues más inteligente, más sostenible y fundamentalmente más seguro también. Y hablaba Rosendo de tierra, mar y aire. Bueno, pues por tierra, mar y aire, literalmente llegan los invitados que tenemos aquí en Vigo, a los que ya, bueno, pido por favor que me acompañen y ahora presento. Para agradecerle a Rosendo la presentación y así pues también dar paso a nuestros invitados que también por tierra, por mar, por aire y subterráneo si hace falta, hoy vamos también a aprovechar todo este potencial del eje Vigo-Ourense. Muchísimas gracias, Rosendo. Aplauso. Y llamamos Francisco Silva, por favor, de Iberdrola, José Manuel de Movify y del... Me siento yo aquí en la esquina. Me siento yo. Movify y nunca sé si es decano o por lo de viejo o siempre suena un poco más fuerte, y Carlos Gago de Transglobal, en el cual pues también podremos tener aquí pues un completo, si no panel de expertos que lo podemos ser por los años como decimos, sino también pues muy conocedores de cuál es la realidad
en cuanto a lo que es a infraestructura y a movilidad. Un saludo también a los compañeros que estáis en Vigo, Luis, Carlos, Ana, y vamos a dar comienzo lanzando la primera pregunta para que también pues, conozcamos la visión que tienen cada uno de nuestros invitados sobre, como decía Rosendo, la importancia de todo esto que está pasando, todos estos cambios que estamos teniendo ahora y por qué es crítico empezar ya a tomar decisiones. Vamos a ir con Francisco Silva, Iberdrola, una de las personas que he conocido que más me ha transmitido la necesidad de la electrificación, ¿no? Es así, ¿no? Me alegro de que haya transmitido esa necesidad urgente y me alegra también que en todas las intervenciones que ha habido hasta ahora se ha insistido en la importancia de la electrificación del transporte pues, para avanzar en esa transición que, como bien ha dicho el vicepresidente de la Diputación, es en primer lugar salud pública, reducción de la contaminación, reducción de la dependencia energética del exterior, incremento de la soberanía energética, incremento de la utilización de nuestras propias energías autóctonas, eólica, hidráulica, fotovoltaica y, por supuesto, pues mejora de la eficiencia energética y reducción del consumo energético. Es decir, hay un montón de ventajas a disposición. La electrificación del transporte, especialmente de los vehículos individuales y del transporte urbano, no es el futuro, es el presente. Recientemente se ha conocido que China, que es de lejos, de muy lejos, el mayor mercado de automóviles del mundo, ha superado un hito recientemente. Estas semanas últimas, estos días, se venden ya más en China coches eléctricos o electrificados que coches de combustibles fósiles de gasóleo o gasolina. Esto es algo que todos pensábamos que iba a pasar dentro de 20 años y ha pasado ya. Entonces, quiere decir que China, primer mercado de automóviles del mundo, se venden ya hoy más coches electrificados que coches de gasolina. Elemento para pensar y para reflexionar de por qué aquí no pasa eso. Por qué aquí seguimos teniendo que explicar todos los días por qué yo vengo en coche eléctrico sin problemas desde Santiago, a lo mejor puedo volver a Ferrol, puedo volver a Vigo, puedo ir a cualquier sitio, con ciertos problemas todavía de puntos de recarga, pero aquí, no sé, seguimos teniendo que explicar continuamente lo elemental, que los chinos hace tiempo que lo entienden, que lo están practicando, en Portugal lo están practicando, en Francia se está practicando y en todos los sitios están practicando. Entonces aquí tenemos que hacer todos una autocrítica de por qué ese empeño en seguir defendiendo lo indefendible, que es un coche con un combustible que no tenemos. Galicia no tiene ni gasóleo, ni gasolina, ni crudo de petróleo, ni gas fósil, ni ningún tipo de estos gases. Tenemos muchísimas energías renovables, podríamos estar moviéndonos con nuestra energía gallega y lo estamos haciendo algunos, yo lo hago, pero muy pocos, una minoría. Vamos por las carreteras y seguimos viendo muchísimos coches con energías extranjeras importadas de combustibles fósiles, muy pocos coches con nuestra energía autóctona y tenemos que seguir explicando en todas las reuniones, en todos los sitios, en todas las comidas familiares, en todas las reuniones, con todos los cuñados, por qué el coche eléctrico no es que sea el futuro, es que es el presente en casi todos los sitios, menos en Galicia y en España. En fin, esto es una realidad que es obvia, pero en fin, agradezco la oportunidad de volverlo a repetir una vez más. El coche eléctrico no es el futuro, es el presente. Aquí vamos atrasados, o nos movemos rápido, o aquí va a haber un problema grave, y veo que en Vigo hay grandes expertos del sector, bueno, el mayor experto posiblemente del sector de la automoción de Galicia, al cual saludo, el responsable del CETAC, y también está el presidente del puerto, que es una autoridad en otro tipo de movilidades, más por vía marítima, pero en fin, muchas gracias por la oportunidad y creo que he sido suficientemente claro en algunos de los puntos. En fin. Es un placer y además eso, el que nos sigáis transmitiendo la visión, además no de una empresa pequeña, sino de una empresa como Iberdrola, que ha apostado por esto y que además no solo es una apuesta con todas estas características que nos comentabas, ¿no? Autosoberanía, responsabilidad con la propia salud nuestra y de los individuos, sino que además es generadora de nuevos negocios. Y uno de ellos viene representado hoy aquí por José Manuel, que como es
el que se puedan empezar a desarrollar modelos, como es vuestro caso, Movify, de vehículos compartidos y que además esos vehículos también están electrificados. Cuéntanos cómo estáis vosotros afrontando esta oportunidad y en esta temática de infraestructura y movilidades, qué facilidades o no facilidades estáis teniendo para la puesta en marcha de vuestro modelo de negocio. Bueno, primero de nada, quiero comenzar por el principio agradeciéndoos la invitación, agradeciéndoos poder participar en este panel y, por favor, seguir realizando estas mesas, seguir realizando estos encuentros porque es muy importante hacer lobby. Reiterarmente, yo lo repito mucho desde el colectivo empresarial, también agradezco la presencia de los jóvenes empresarios, que también contéis con ellos, porque es un honor que yo he participado y que sigan presentes en estas actividades, que se visibilicen, y a partir de ahí yo lo que quiero decir es, no voy a luchar contra Iberdrola, sino lo que yo digo es refrendar las palabras de Francisco, es una necesidad vital, y estos modelos de negocio han venido para quedarse. Es decir, nosotros hemos lanzado este proyecto en Orense, donde un modelo de car sharing con una población eminentemente envejecida, tecnológicamente no estamos a la vanguardia, la electrificación todavía ni está ni se le espera, literalmente, y ha funcionado. Entonces aquí hay un planteamiento en el que nosotros decimos, si hasta ahora en estas condiciones tan desfavorables un sistema, un modelo de negocio como es el car sharing está funcionando en una ciudad como Orense, ¿cómo no va a funcionar en cualquier sitio? Tenemos una barrera de entrada. Nosotros llevamos 4 meses probando vehículos eléctricos. No tenemos dónde recargarlos. O bien, un punto de recarga para nosotros tarda 8 horas. Es una barrera de entrada. Y es triste, como decía Francisco, que tengamos que explicarlo día tras día, que lo explicaba nuestro director de flotas ayer, salía en una entrevista en Televisión de Galicia, en la que decía un vehículo privado tiene una vida media de 14 años en España. Tan solo se utiliza el 3% del tiempo. Quiero decir, en 14 años ese vehículo está circulando escasamente 5 meses. Estamos 13 años y 9 meses con el vehículo parado. Y no nos planteamos un modelo de cambio en el que el modelo de car sharing, el vehículo está siendo utilizado más del 75% de su vida útil. Consumiendo mucho menos en lo que a emisiones y contaminación se refiere y dando un servicio mucho más, lo decía muy bien Rosendo al principio, flexible, es lo que pedía, flexibilidad, sostenibilidad, tecnológicamente a la vanguardia y seguridad. Lo estamos cumpliendo. ¿Qué más debemos hacer desde Movify para que esto sea aceptado y adaptado por todas las administraciones públicas? Por ejemplo, a nivel de aparcamiento, para dar una facilidad, que también está aquí Pablo, un compañero de Dorothy, con su proyecto, otro proyecto empresarial que hay que destacar. Nosotros tenemos que ir explicando ayuntamiento por ayuntamiento los beneficios de este servicio para que puedan adaptarse espacios de aparcamiento público en las ciudades. Pero cada una de las normativas es municipal. Tenemos que evangelizar, no solo una labor didáctica con nuestros usuarios, que reitero que cada uno de nuestros usuarios tiene una tasa de recurrencia del 73%, con una media de edad en Orense de 45 años. En un modelo de car sharing, que no hay nada similar. Planteas un modelo de economía colaborativa en Galicia y no funciona. En Orense menos, pero Movify funciona. ¿Qué más necesitamos para explicar? Es una reflexión que dejo ahí ya. Pues la tomaremos para continuar el debate. Sin duda son datos muy relevantes. Que se haya conseguido en esas circunstancias tan adversas, por las características que comentabais de una provincia como Ourense, cuando luego esto, las startups que llega a la fase de escalar, si se sobrevive aquí, luego ya tendremos que ir como un cañón. Aunque bueno, esas problemáticas municipales de cada uno, a ver cómo las abordamos. Tenemos también con nosotros a Carlos Gago, Transglobal. Si hay un sector que quizás muchos no os habéis dado cuenta, porque normalmente no estamos presentes en el día a día, que ya está electrificado desde hace unos años, es precisamente el ferroviario. Y el ferroviario, que todos lo recordamos con mucho cariño de los viajes de personas, también en la historia nos ha aportado mucho en el tránsito de mercancías. Y quizás también es un buen momento, buscando estos nuevos modelos o recuperar antiguos modelos, para revitalizar y reivindicar la importancia del tránsito ferroviario de mercancías.
Y aquí es donde, Carlos, pues en esas infraestructuras también nos puedes ayudar a lanzar este mensaje. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias también por la invitación y por, como dicen mis compañeros, estos foros, la verdad que dinamizan y volvemos a poner, ¿no?, en primera página, ¿no?, lo que es reducción, huellas de carbono, optimización de recursos, ¿no? Nosotros no movemos personas, no movemos cajitas y toneladas, pero al fin y al cabo también es transporte, ¿no?, y es movilidad y realmente sí, comentabas, Pablo, efectivamente el ferrocarril, aunque se ve así obsoleto y podemos decir, casposo no, pero sí que anticuado, sí que es un medio que ya está electrificado desde hace muchísimos años, ¿no? Hoy en día podemos cruzar la península, incluso Europa entera electrificados, ¿no? Y si encima se utilizan energías renovables, pues el coste de mover esta mercancía es cero, realmente, ¿no? Entonces, coste energético, ¿no?, digo, de emisión de huella de carbono. Entonces, yo creo que es un factor que tenemos que desarrollar, que tenemos que evolucionar. Nosotros desde nuestra pequeña esquinita estamos intentando fomentar el transporte multimodal. Creemos que todos los medios de transporte son compatibles. No es bueno la carretera, tampoco es bueno el marítimo, ni tampoco es el ferrocarril, pero somos complementarios todos. Entonces, el camión es una pieza clave de una terminal marítima como la que tenemos en Vigo, pero el tren es este futuro que nos va a poder extender nuestro hinterland. Y ahora que hablamos de este corredor Vigo-Orense, ¿no?, nosotros estamos moviendo cientos de contenedores en este corredor, se están moviendo, ¿no? Las empresas están trayendo sus mercancías por el puerto y están exportando sus materias primas también por el puerto, ¿no? Entonces, yo creo que un puerto fuerte como el que tenemos, un corredor como el que tenemos con Orense, si podemos extender este brazo pues un poquito más allá, yo creo que no solo va a fortalecer a nuestro tejido empresarial, sino que va a hacer más atractivo que otras empresas se acerquen, ¿no? Y yo creo que nosotros somos logística, ¿no?, y los costes logísticos sabemos que son costes realmente. Entonces, queremos convertir esos costes logísticos en oportunidades, ¿no? Estamos en la esquina noroeste y nuestras empresas están en todo el mundo. Somos líderes en automoción, en alimentación, en textil. Eso es porque lo están haciendo bien, ¿no? Si desde nuestra parte podemos ayudar un poquito, no solo en bajar costes, sino en reducir tiempos de tránsito, que también es dinero al fin y al cabo para las empresas, yo creo que esto va a promover que este tejido empresarial gallego, Orense, Vigo, bueno, Galicia en general, que podamos extendernos un poquito más allá de donde estamos, ¿no? Fantástico, Carlos. Sin duda nos das una foto muy clara y todos visualizamos ese eje Vigo-Ourense como un doble sentido, ¿no?, en el cual se puede hacer ese tránsito de mercancías. Bueno, creo que, Ángela, a los compañeros de Vigo les hemos dejado los mensajes, ¿no? Electrificación del mundo del automóvil, esa conexión con infraestructuras como puedan ser puertos, como puedan ser aeropuertos. Es vuestro turno. Esperamos con ganas vuestros comentarios. Gracias, Pablo. Pues yo estoy acompañada de Ana Molés, que es directora del Aeropuerto de Vigo, de Carlos Botana, que es presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, y de Luis Moreno, que es director de CETAG. Y a ellos me gustaría que entre todos hiciésemos un ejercicio que es que, a ver, ¿de qué manera Vigo y Ourense, y especialmente pues las organizaciones que vosotros estáis liderando, podemos, con las capacidades que tenéis instaladas, las oportunidades que nos da el entorno, podemos contribuir a mejorar, ¿no?, esa comunicación y esas infraestructuras en este eje Ourense-Vigo? Empezamos, si queréis, por Ana, pero bueno, me gustaría que esto fuese una conversación un poco informal. Podéis participar un poco como queráis. Bueno, pues en primer lugar, daros las gracias por establecer este foro que nos da una oportunidad de pensar juntos en soluciones a futuro, ¿no?, que es de lo que se trata. Y bueno, pues desde el punto de vista de lo que es el aeropuerto en sí, que yo creo que nos va a pasar a todos lo mismo, más o menos, tenemos que ser conscientes de que tenemos una gran infraestructura a nuestro servicio, al servicio de Vigo y, por supuesto, al servicio de Ourense. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que, tal como decíais en las cifras, en el último año, entre Ourense y Vigo, hemos movido cerca de 1,5 millones de pasajeros, ¿no?, de Vigo hacia Madrid. Con lo cual, lo que vemos es que la ciudadanía quiere moverse. Estamos rodeados de ciudadanos en Vigo y en Ourense que quieren moverse. Se están moviendo mucho a Madrid, por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es empezar a facilitarles otros destinos y conseguir que esos destinos vengan a vernos. Entonces, bueno, un poco la responsabilidad que tenemos es
a aprovechar estas grandísimas infraestructuras que tenemos en hacerlas realmente crecer y ocuparse. Tenemos muchísima capacidad. Por supuesto que todos estamos electrificando, todos estamos buscando la manera de ser mucho más eficientes. En AENA en concreto tenemos un plan ahora mismo a corto plazo al 2030, y después hay otros planes a futuro para emisiones netas, cero emisiones. Pero nuestra obligación aquí en propio es el conseguir que nuestra infraestructura, que tiene gran capacidad, gran horario, que podemos mover mucho más, hacerla crecer ofreciéndole al ciudadano lo que quiere y consiguiendo que de fuera vengan. Y la mejor manera que pensamos es, una vez lleguemos a acuerdos entre unos y otros, hacérselos llegar al ciudadano, porque lo que no les contemos no van a saber que existe y por lo tanto no van a venir a aprovecharlo. Gracias, Ana. Carlos. Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo creo que además es importante porque ya tener este foro ha valido un poquito para la reflexión el día anterior, un poco sobre la conectividad, y yo creo que es un ejercicio siempre importante. Siguiendo con las palabras de Carlos y de Traslóbal, o sea, Vigo, o sea, si los orensanos y la gente orense viene a Vigo a las pues la mercancía, el lugar de salida es lo mismo, es el puerto, o sea, el puerto de Vigo es el puerto de Orense. Y yo creo que eso es algo clave. Vigo tiene una peculiaridad, Vigo es el puerto de mercancía general de Galicia, o sea, si una empresa de Galicia quiere sacar la mercancía, esa mercancía, lógicamente, su lugar de destino es el puerto de Vigo. Entonces, nosotros tenemos ese gran mapa que llegaría hasta Vigo, Orense, pero incluso la meseta. Luego hay otros puertos que pueden ser, diría, como competencia, como puede ser Santander, Bilbao, pero cogen otra parte del mapa. Entonces es muy importante tener esa interconexión vía tren, vía puerto, porque es la forma, primero, de hacer una huella muy baja desde el punto de vista de la huella de carbono, y segundo, el poder posicionar las mercancías en cualquier punto. También decir, otra de las grandes fortalezas que tiene el puerto de Vigo es la gran conectividad. Cada vez el puerto de Vigo tiene más conexiones con distintos lugares, con África, con América del Norte, con América Central y América del Sur. Y realmente es la puerta lógica para sacar la mercancía tanto hacia el norte de Europa como hacia África como hacia América. Entonces yo creo que hay que mejorar, seguir trabajando, hay que hacer una apuesta firme por las infraestructuras de tren, para permitir la salida de la mercancía y tener esa intermodalidad, y además al final es la forma que podemos, estamos luchando en un momento de una gran competencia en costes, lo vemos en automoción. Nosotros, ¿dónde podemos aportar nuestro granito? En la logística. La logística para la automoción es uno de los mayores factores de coste. Si nosotros podemos reducir esos costes y además conseguirse just in time para que la mercancía esté en el menor tiempo y siempre con una regularidad, yo creo que le damos una competitividad muy grande a las empresas y creo que tenemos mucho que hacer, pero tenemos que trabajar muy de la mano Vigo, Orense y la meseta, porque creo que eso nos va a permitir una mejora económica brutal para toda la área de influencia. Totalmente y fundamental. Luis, los invitados de Orense hicieron muchas alusiones a la electrificación del coche. ¿Qué estáis haciendo en CETAG, o lleváis haciendo muchos años, y sobre todo, más allá de la electrificación, qué otras ¿no? pues fortalezas o sinergias podemos poner encima de la mesa? Hablamos de electrificación, hablamos de interconectividad. ¿Hablamos? Porque si no hacemos otra charla. Yo mejor lo reoriento hacia la interconectividad en las ciudades. Vale. ¿no? O sea, yo creo que el corredor Vigo-Orense es un corredor pequeño en el sentido de global, ¿no? En mundial. Claro, en China una ciudad pequeña tiene 10 millones de habitantes, ¿no? Nosotros, yo creo que para mejorar la conexión entre Orense y Vigo se debería de trabajar en diversos aspectos, ¿no? Primero es el de las comunicaciones, ¿no? Que como veis de vez en cuando fallan, pero que es súper necesario para que los vehículos tengan una infraestructura de vehículo conectado, ¿no? Los vehículos del futuro, bueno, los actuales cada vez están más conectados, por lo tanto necesitan una buena infraestructura que esté permanentemente funcionando y con periodos de latencia cada vez más bajos. Eso, cuando lo tengamos optimizado, pues permitirá incrementar las actividades o las funcionalidades de vehículo altamente automatizado,
y el final del vehículo altamente automatizado va a permitir un vehículo autónomo, ¿no? Si nosotros somos capaces de que en este corredor tengamos una conectividad perfecta, pues podremos poner en funcionamiento un servicio de vehículo autónomo que puede ser efectivamente en vehículo individual, puede ser en transporte de mercancías y puede ser transporte de personas, ¿no? Si pensamos en las mercancías, pues seguramente será una posible resolución a la falta de conductores, ¿no? Hay un déficit de conductores hoy en Europa que hace que muchos camiones estén parados o que se dejen de hacer fletes de alguna forma, ¿no? Una vez que tengamos el vehículo perfectamente conectado, pues bueno, ese vehículo será eléctrico, seguramente, ¿no? O no. Para que sea eléctrico lo que se necesita es entonces una infraestructura de recarga, ¿no? De recarga, una infraestructura que nos permita no pensar en si llego, si no llego, si pongo el aire acondicionado, si hay cuestas, no sé. No está realmente todavía optimizado, ¿no? Pero sí hay partes del mercado que sí están optimizadas. El otro día cogí un taxi, se había equivocado en la ruta y no sé qué, y dijo, anda, ¿te importa que entre aquí a recargar? Y dije yo, ya, pero yo tengo prisa y tal. No, no se preocupe. Cargó 80 kilómetros, en 5 minutos, 80 kilómetros. Eso no lo tenemos por aquí todavía. Claro, no lo tienen todas las tecnologías y todos los fabricantes, ¿no? En este caso era un coche de un fabricante que empieza por T y que evidentemente lo tenía resuelto, ¿no? Pero claro, ahí sí que puedes estar respondiendo, ¿no? A esa necesidad, ¿no? Bueno, entonces una vez que ya funcionen los eléctricos y tal, luego queda la intermodalidad, ¿no? Los vehículos llegan a las ciudades. Claro, actualmente la tendencia de las ciudades son que se hacen ciudades muy grandes, pero con núcleos pequeños, ¿no? Nace el modelo este de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Entonces, en ese concepto lo que se ve es que cada vez deben de estar más comunicados en pequeños núcleos, ¿no? Bueno, para esos pequeños núcleos nace un nuevo concepto de movilidad, ¿no? Pues evidentemente vehículos autónomos, la bicicleta, ¿no? Patinetes, si no es en Madrid, pues también. Y bueno, pues para eso hay que también facilitar esa comunicación, ¿no? Claro, en todo esto lo que se requiere es bastante tecnología, optimización de infraestructuras, ¿no? Galicia ahora mismo tiene un corredor de 150 kilómetros, se llama Siscoga, que está absolutamente monitorizado con la tecnología móvil y con la tecnología 5G, ¿no? Con la que viene es la 6G, y una específica para automoción que se llama ITS 5G. Bueno, pues también todo avance que se haga en eso y en esa mejora de comunicación pues va a permitir. Y claro está, Galicia tiene la oportunidad de desarrollar productos, por supuesto profundizar en el vehículo eléctrico. Hay que todavía mejorar los precios. Hay algunos países que ya lo están mejorando y que nos están aquí copando el mercado, ¿no? Hay que mejorar en los precios de los eléctricos. El coste de la batería tiene un peso muy importante, entonces en ese peso bueno, de lo que se trata es tecnología, ¿no? Yo diría que en los últimos 10 años el precio de la batería ha bajado más del 80%, ¿no? Con lo cual, y eso se ha hecho a base de investigar nuevos materiales, nuevos cátodos. Y bueno, pues retos todos, vamos, tiene una importancia la tecnología sobre todo, pero tiene mucha importancia la tecnología aplicada a infraestructuras, ¿no? Y bueno, y luego pues yo también hablaría de volumen, ¿no? Las ciudades están bien que tengamos y no sé, por suerte en el sur de Galicia tenemos el norte de Portugal y bueno, pues también podríamos pensar en algún proyecto de agregar volumen, ¿no? Bueno, no sé, Ángela, si contesté a tu pregunta de los eléctricos. Tú esperabas que dijera algo para que ahora salga corriendo la gente y se vaya a comprar un eléctrico, ¿no? No, la alusión a los eléctricos era porque era, bueno, en Orense, ¿no? Comentaron
varias veces, un par de compañeros. Creo que volvemos a perder la conexión, no sé si nos están escuchando, voy a seguir yo desde aquí y bueno, retomamos ahí si os parece. Has contestado a mis preguntas y de hecho han surgido nuevas preguntas. Hablabas, bueno, de retos por delante, ¿no? Bueno, hay que obviamente seguir fomentando e invirtiendo en investigación, que al final es un poco, bueno, pues esencial para poder seguir creciendo. Lo que hacemos en CETAG, fundamentalmente. Lo que hacéis en CETAG, fundamentalmente. Y bueno, creo que también es importante, ha salido también a colación varias veces, el tema de la colaboración entre las empresas privadas, ¿no? y las instituciones públicas. Entonces, aquí, ¿cómo podemos o cómo debemos trabajar o qué carencias veis o qué oportunidades veis en esta colaboración público-privada para poder seguir avanzando en estos modelos? Creo que infraestructura, ¿no? A nivel terrestre fundamentalmente, ya a nivel aéreo, a nivel de puerto, vamos, todo lo que se mejora en infraestructura, en la interoperatividad y todo esto, todo irá en algún sentido, ¿no? Infraestructura de comunicaciones y también de carretera pura y dura, ¿no? Infraestructura, sobre todo, ¿no? Sí, sí, vamos, yo creo que acompañe a los desarrollos tecnológicos y a las necesidades tecnológicas, claro. Yo, además de estar totalmente de acuerdo que la infraestructura es algo clave, yo pondría también dos piezas sobre la mesa. Una, teniendo además al CETAG y todo el conocimiento que tenemos en la zona de Vigo y de los centros tecnológicos, todo lo que nos ayuda en la colaboración para ser más eficientes, reducción de costes, la inteligencia artificial, mecanismos de ayuda que puedan reducir y mejorar la logística. Yo creo que siempre esa parte es importante. Y luego, yo creo también, por poner un ejemplo que antes no hablé, es el nuestro de la Plisán. Tenemos nuestra plataforma logística, que además a mí me gusta mirar hacia Valencia, que es al final es ese puerto de salida de toda la mercancía de Madrid y también de las plataformas que hay. Pues yo creo que es ese modelo que queremos hacer en Vigo. Y en la Plisán yo creo que tenemos también un mecanismo de colaboración público-privada muy importante entre distintas administraciones, pero además de las distintas administraciones también con la parte empresarial. Tenemos que darle soluciones, esas infraestructuras tienen que dar respuesta a lo que necesita la empresa privada y por eso esa colaboración y ese trabajo conjunto yo creo que es clave. Ana. Vale. Yo como dato comentábamos del tema de la infraestructura, un poco para que os hagáis a la idea, en los aeropuertos hemos apostado mucho por el tema de plazas para carga de vehículos eléctricos y solo en el aeropuerto de Vigo, con la infraestructura que estamos montando, vamos a destinar la misma cantidad de energía a esas plazas para carga de vehículos eléctricos que la que utiliza el propio aeropuerto. Entonces yo creo que esto nos da un poco la idea, ¿no? del volumen de lo que estamos hablando, de las necesidades que hay en torno a la necesidad de eficiencia en el transporte terrestre. O sea, no es tan fácil como decir pongo una estación, sino que además si la quiero de carga eléctrica, las necesidades eléctricas son muy grandes y la inversión que se necesita es muy grande. Por eso, al final, no podemos olvidar que esto es una colaboración público-privada, porque los vehículos normalmente se hacen desde el área privada, pero al final toda esa infraestructura en cargadores eléctricos tenemos que ser las infraestructuras, que no dejamos de ser en nuestra gran mayoría públicas, quienes apostemos por facilitarlo. Además de esto, bueno, yo insisto un poco en lo de antes, es importante que vayamos hacia la eficiencia energética, pero sin olvidar la eficiencia económica. Esas grandes infraestructuras que tenemos que conseguir llenarlas, aprovechar toda su capacidad, porque si no al final terminamos teniendo un gran monumento muy eficiente energéticamente, pero que no da el servicio que debe dar para lo que estuvo pensado, y es su gran gasto, ¿no? lo que hace. Entonces, bueno, nosotros como ejemplos de colaboración público-privada, pues recientemente colaboramos con la Vuelta a España, la Vuelta Ciclista a España, ¿no? que recorre toda España, tienen su mecanismo y nosotros en un esfuerzo por facilitarles el llegar aquí conseguimos meter 2 aviones enormes, 11 autobuses a la vez, o sea, todo esto es un poco la sinergia, ¿no? que siempre buscamos de si hay alguien en el mundo que quiera probar algo nuevo, vamos a estar ahí para facilitárselo. Y esto va también un poco pues, con el tema del turismo. Si hay alguien en el mundo que diga, oye, yo quiero probar a traer turistas desde tal sitio, vamos a facilitarlo al máximo. Buscaremos ser eficientes, pero la mejor eficiencia que tenemos es aprovechar la capacidad de la infraestructura que tenemos. Siempre abiertos a explorar nuevas
oportunidades. Bueno, Pablo, lo habéis escuchado, ¿no? El principal reclamo, ¿no? O los tres invitados coinciden en señalar la necesidad de inversión en infraestructuras, ¿no? En esta parte de bueno, buscar sinergias o colaboraciones público-privadas. No sé por ahí si queréis apuntillar algo más sobre este tema. ¿Hay algún comunicado que ha llamado la atención de alguno de mis compañeros? Nos quedamos con que necesaria tecnología, necesaria investigación sobre esa tecnología, necesaria comprender también la visión amplia de lo que son las capacidades de un puerto, con ese acercamiento hacia Puerto Seco que nos permite acercar también las capacidades de Ourense, en este caso, hacia lo que es la actividad de puerto, y en el caso del aeropuerto, pues también, qué duda cabe que Vigo-Ourense contamos con el aeropuerto de Peinador como el aeropuerto de referencia. Y además creo que Ana pues, nos dejaban pues, muy fácil el seguir el coloquio, ¿no? El cómo generar esas sinergias y en este caso pues estas empresas que le demandan a las infraestructuras, ¿no? Y creo que por lo menos el aeropuerto nos ha entendido un mensaje. No sé, Francisco, si lo has entendido como yo. Sí, sí. A ver, en primer lugar hay que decir que no todo es electrificación del automóvil, sino que también es electrificación de los puertos, por ejemplo. Y efectivamente pues está aquí un cualificado representante de la autoridad portuaria con la cual se está intentando realizar proyectos en lo que llamamos sectores de difícil electrificación. O sea, hay sectores que son fáciles de electrificar, muy fáciles, los coches. Repito, yo he venido en coche eléctrico desde Santiago esta mañana sin ningún problema. Entonces es un sector fácil de electrificar. Lo jodido es volver, ¿eh? No, complicado es volver ahora, ¿eh? No. ¿Puedo volver? No, puedo volver y volver otra vez. O sea, puedo ir y volver varias veces, todo depende de la batería. Es cierto que no todos los coches tienen baterías suficientes, pero en este caso, con mi coche afortunadamente puedo volver sin problemas y volver aquí a Ourense también si fuera necesario. No hay problema. Luego también hay un tema de velocidad. Pero en fin, están los sectores de fácil electrificación, que son las calefacciones en las viviendas. Se pueden sustituir calefacciones de gasoil, en fin, por aerotermias. Pero hay sectores de más difícil electrificación. Por ejemplo, el transporte marítimo. Entonces eso lo conoce bien la Autoridad Portuaria de Vigo. Y ahí sí hay cosas que se pueden ir haciendo. Lo importante es no estar parado. Y esa colaboración de las empresas con las administraciones. Ir intentando electrificar cuando los barcos están en el puerto, ir intentando montar esos proyectos también con autoconsumos, energías renovables, para que la maquinaria del puerto pueda irse electrificando, para que el transporte en tierra en el puerto se pueda ir reduciendo su huella de carbono y sus contaminaciones peligrosas. Quizás ahí, dentro de esa dificultad, vamos a ver lo que podemos tener de más fácil acceso. Y quizás ese acceso de personas y de mercancías, del acceso a esta infraestructura portuaria o aeroportuaria, como a la salida también de personas y mercancías, sea un primer paso, ¿no? Vosotros ahí, Carlos, lo tenéis claro, ¿no? Estas infraestructuras para vosotros son vuestro lugar donde llegáis o salís de ahí, ¿no? Sí, y además me quedo con dos ideas. La primera que aportó el presidente de la Autoridad Portuaria, ¿no? La necesidad de extender este hinterland, pues estas nuevas instalaciones, que es una realidad, esta Plisán es una realidad, ya hay empresas asentadas y el año que viene se va a inaugurar el nodo logístico, están acercando el puerto. Esto no es una prolongación más que el puerto a 60 kilómetros de Ourense, en este caso, y que podamos extendernos a esa meseta después e incluso pues, zonas de Asturias, ¿no? Y otra idea que también daban, que decían que el transporte por carretera está falto de conductores, que ya no, a veces no se cierran fletes porque no hay un transporte en carretera. Yo creo que esto pues se soluciona mucho con el transporte ferroviario, ¿no? Este año ya empieza una autopista ferroviaria Madrid-Valencia, o sea que imaginaros que con una primera milla de un camión, vamos a llamarle eléctrico, que pueda hacer su recogida en la zona Madrid, subirlo a un tren ese remolque, meterlo en Valencia en un barco, acaba en Italia y con otro camión eléctrico puedes acabar la última milla con un coste mínimo de combustible. Eso es una realidad, o sea, y nosotros aquí aún estamos
pues empezando a plantearnos esas autopistas ferroviarias y gracias a que ya están estas instalaciones que empiezan ahora y que empiezan a funcionar y que van a ayudar a movilizar y este corredor a hacerlo más dinámico. Ahí tenemos todo un camino por realizar, ¿no? Y en vuestro caso, José, para la movilidad y la conectividad Vigo-Ourense, infraestructuras como, entiendo, pues autoridad portuaria, aeropuerto, centros también, que se habla pues muchas veces de centros donde puedan residir los vehículos para luego acercarse a los cascos urbanos, es un poco los terrenos, las variables con las que vosotros jugáis, ¿no? Sí, mira, Pablo, los que ya me conocéis, sabéis que soy un verso libre y a veces no es de agrado, ¿no? Hablamos de sinergias, hablábamos hace un rato de sinergias y colaboraciones. Es muy fácil ponerlo en práctica. Asumo yo los costes, 45 euros de pintura. Y le propongo tanto a Ana como a Carlos, ya muy directo, sacamos un compromiso y una sinergia hoy, gracias al Círculo de Empresarios, que también hay que aprovechar para decir una cosa. Hay que felicitar a Víctor, que está de cumpleaños hoy, ¿no? Felicidades. Más que nada para pagar los cafés, hay que aprovechar la publicidad, ¿no? Ana y Carlos, os hago una propuesta. Habláis de traer turistas de cualquier sitio del mundo para que lleguen al aeropuerto y al puerto de Vigo. ¿Y se queden ahí? ¿Los podemos sacar en vehículo compartido? Os hago una propuesta. Habilitamos 15 plazas de aparcamiento para vehículos car sharing en el aeropuerto de Vigo y en el puerto de Vigo. Es una cosa que podemos cerrar hoy y mañana tenerla funcionando y que Víctor la pueda inaugurar, ¿no? Por decirlo. Es muy sencillo, os lo dejo ahí el planteamiento ya. Y sigo con un par de reflexiones que me gustó mucho que hizo Luis, ¿no? Eléctrico o no. Ahora Movify está de moda. Entonces nos llaman de todos los foros para que comentemos qué es Movify, cómo funciona. Algunos se extraña que en Ourense, pues, yo digo, es que hay semáforos, hay carreteras, tenemos algunas rotondas, joder, que parece que aquí andamos en burro todavía, ¿no? Que no, que también circulamos en coche, hombre. Y en uno de los últimos foros que estuvimos, la Asociación Española de Transporte, en la que principalmente está ADIF, Renfe y AENA, una de las conclusiones que se llegó de manera extraoficial era cuál será la combustión del futuro. La no combustión. El diésel. El 10. El diésel. Yo me vine asustado, literalmente asustado. ¿Quién decía eso? Bueno, permíteme que lo guarde porque fue en entorno más privado, ¿no? Pero literalmente me vine asustado. Es decir, que nos llames a nosotros como ejemplo de modelo de negocio en zona un poco más rural o menos industrializada y que nos digas que la conclusión es que el combustible del futuro va a ser el diésel. Es decir, nosotros nos descoloca por todos lados. Por eso me gustó la cuestión que hizo Luis, ¿no? Eléctrico o no. ¿Vale? Y la interconectividad. Yo vuelvo al punto en el que comenzaba esta segunda intervención. La interconectividad entre el puerto, entre el aeropuerto, entre las ciudades, los pueblos. Esa interconectividad debemos buscar vehículo compartido. Vehículos, como bien decía Rosendo al principio, repito porque me gustó su intervención, sostenible, flexible, seguro y tecnológicamente a la vanguardia. Ahí tenemos la solución. Solo hay que ponerla en marcha. No lo burocraticemos. Vamos a simplificar las propuestas y nuestra mano está tendida a cualquier organismo y a cualquier empresa. Lo hemos hecho desde primera hora. Entonces, pongámoslo en práctica. Pero, y como decano del colegio, el otro día, Pablo, tú estabas en la inauguración del Congreso de Blockchain que hicimos en Coruña, e hice una reflexión. Tiene mérito el ingeniero de ADIF, que supongo que será Teleco, que hizo el trayecto Coruña-Madrid, que son aproximadamente 700 kilómetros, si no me equivoco. Ferrocarril. 600. 600. Y no hay cobertura en todo el trayecto. Ese tío es un crack. ¿Cómo pretendemos interconectar los vehículos en zonas que no hay cobertura? Cuando el plan 2023 que se ha lanzado de despliegue de telecomunicaciones se centraba en telecomunicación 4G, cuando en un año estamos en 6G. Entonces, tenemos que pensar todos juntos y escuchar también a las empresas a la hora de legislar. Es imposible que estemos legislando con una legislación enfocada al 3G
cuando el 6G es lo que viene y es lo que necesitamos para esa interconectividad. Y esas son las reflexiones que quiero dejar ahí sobre la mesa. Un comentario por diversas alusiones desde varios frentes. En las infraestructuras, a ver, voy a citar, no voy a citar a las empresas que vendemos electricidad, porque obviamente tenemos, alguien dirá, joder, es que tú tienes un interés ahí. Sí. Agencia Internacional de la Energía. La Agencia Internacional de la Energía no es que vea que el coche del presente ya es bastante eléctrico, sino que en el futuro lo va a ser, es que lo ve ya. En este momento es una realidad en países como Noruega, donde el 90% de las ventas son de coches eléctricos. En Portugal creo que andan por el 25%, en Francia por el 20 y tantos, en China por el 50%, subiendo. En fin, podemos seguir teniendo discusiones de mesa familiar, de si vamos a esperar a algo que no sabemos ni lo que es, que nadie ha definido todavía como alternativa al eléctrico, cuando el eléctrico ya está avanzando en todo el mundo. Pues a lo mejor estamos cometiendo un error gravísimo, generando dudas, generando otra vez problemas y generando que la gente no tenga claro qué es lo que hay hoy en día ya en casi todos los sitios. Es decir, el coche en este momento es eléctrico, hay híbridos que son una solución de transición bastante buena, el coche hidrógeno lleva 20 años siendo el coche del futuro y lo será, seguirá siendo el coche del futuro bastante tiempo. Hay otros sectores de difícil electrificación, pero quizá no es el momento de generar dudas. Y es que a lo mejor el combustible del futuro será el diésel. Pues mira, nadie lo sabe lo que va a ser el futuro, pero en este momento no lo es. Yo me quedé asustado, de verdad. Déjame terminar. El diésel es muy difícil que sea en este momento el combustible del futuro, el combustible del presente es el eléctrico, y yo diría que lo que hay que hacer es empujar todos en esa dirección para evitar problemas muy graves que estamos empezando a tener en la industria del automóvil y en la industria de todo tipo. Después, la infraestructura de recarga, que se ha mencionado que es, por supuesto, fundamental. Hay que decir también varias cosas elementales. El 90% de los desplazamientos son urbanos, son de corta distancia, y en esos desplazamientos no son necesarias la recarga pública. Yo he estado muchos años moviéndome con un coche eléctrico en Galicia cuando había 0 puntos de recarga pública. ¿Qué ocurría? Pues que tenía un híbrido más o menos enchufable y me movía en esas condiciones. Entonces, eso está resuelto. Ahora, la recarga hay que reforzarla, hay una empresa de automóviles que se ha mencionado desde Vigo que ha resuelto el problema ellos solitos. La hay. Entonces, otras empresas de automóviles pues no lo han resuelto. Es cierto que la velocidad del cambio al coche eléctrico, tenemos que decir que nos ha sorprendido a todos. Es decir, está siendo mucho más rápido de lo que pensábamos, creo que desde las empresas del automóvil y también desde las empresas del sector eléctrico. Es decir, las posibilidades tecnológicas de los coches hoy en día con sus baterías son mucho mejores de lo que pensábamos hace 5 años que iba a haber hoy. Entonces, se puede ir de Santiago a Orense, vuelta a Santiago y vuelta a Orense, incluso sobraría batería con coches comerciales hoy en día, que tampoco tienen que ser de tope de gama. Es decir, hay una serie de coches de importación también por ahí que ya tienen unas capacidades de baterías impresionantes. Los precios de la batería nos han caído el 90%, y entonces, repito, yo creo que no es el momento de seguir generando dudas en el consumidor, en el mercado, y seguir retrasándonos con respecto a la solución más competitiva y más barata, que además es la eléctrica. Y también tengo que decir una cosa en honor de Orense. Orense tiene varias cosas sorprendentes, como puede ser Movify, como puede ser otra empresa, y también por aquí hay algún que otro autobús eléctrico puro ya circulando. En fin, de aquella está circulando. La ciudad de Orense ha sido pionera en este campo, y esto también hay que decirlo, y en el resto de ciudades de Galicia se está intentando. En Madrid es una realidad muy importante, es decir, hay muchos autobuses urbanos eléctricos puros circulando ya en Portugal, en España, en Francia, en muchos sitios. En Galicia vuelvo a decir que estamos más atrasados que en otros sitios y hay que resolver ese atraso. Y luego, la desburocratización, totalmente de acuerdo. Tenemos muchos cientos y miles de puntos de recarga en Galicia, en España, estamos intentando que funcionen y están parados por cosas absolutamente absurdas de problemas burocráticos. ¿Habría que hacer más puntos de recarga? Sí. ¿Dan tranquilidad al consumidor? Sí. ¿Son imprescindibles para el transporte urbano? No tanto. O
O sea, en este momento incluso tampoco hay que obsesionarse. La red de recarga, según algunos parámetros, está empezando a ser suficiente y para la mayor parte de los usos se puede decir incluso que es suficiente. Sí, sin duda es un análisis de cómo, ¿no?, la electrificación como tendencia, como necesidad, nos puede ayudar en este contexto que estamos buscando de movilidad, en este contexto de cómo las infraestructuras nos pueden ayudar. Y ahí sí que me gustaría pues, lanzaros la cuestión a las personas, en este caso, que estáis en Vigo. Desde vuestro conocimiento, desde vuestra experiencia, tanto desde la visión de infraestructura, yo lo habéis mencionado muy bien, Ana lo ha mencionado muy bien con ese número de viajeros, ¿no?, interesados en venir al sur de Galicia. Carlos, por supuesto, no solo en mercancías, también tenemos que empezar a hablar también del tráfico de pasajeros, de cruceristas, que también tenemos ahí un dato importante, y sobre todo el conocimiento que se lleva desarrollado desde CETAC, ¿no?, durante todos estos años, precisamente en lo que en su día un director general de una conocida empresa de automoción de Vigo, instaurada en Vigo, llamó a decir que vamos a dejar de ser fabricantes de coches para convertirnos en proveedores de movilidad, ¿no?, y que empecemos a utilizar ese término en condiciones. Sí que me gustaría lanzaros la cuestión de cómo podríamos utilizar estas capacidades actuales para poder diseñar una oferta conjunta entre Vigo y Ourense que sea atractiva tanto para pasajeros, para mercancías y que facilite esa movilidad. ¿Qué tenéis sobre vuestra hoja de ruta que pueda favorecer que esta conexión se lleve a buen término? Carlos, ¿quieres responder? Bueno, pues sí, puedo responder. Yo creo que nosotros estamos en una fase en estos momentos de definición. Vamos a empezar a definir nuestro plan estratégico. Ese plan estratégico Ourense va a tener un papel importante porque creemos que somos el puerto de, vuelvo a decir, de Galicia de mercancía general y por tanto de salida de la mercancía, y creo que ahí hay que empezar a trabajar y firmar acuerdos y luego la mejora y centrarnos también en la mejora de infraestructuras, es decir, hasta ahora ya tenemos cubierto el próximo año hasta la Plisán, pero tenemos que llegar hasta Ourense y más allá. Es la única salida para que la mercancía pueda salir y evitar que tenga que ser al final un transportista el que venga cuando cada vez tenemos más problemas de esa última milla. Pero también, un poco comentando lo que decías, yo creo que quiero mandar un mensaje porque hablabais del combustible del futuro. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de vosotros. Y por una razón, es que el combustible del futuro no es que vaya a haber un combustible, es que va a haber distintas soluciones. Y el coche eléctrico es cierto, es el presente, el coche híbrido es el presente, y habrá otras soluciones que sumarán. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier solución que cojas ahora es buena, también la del coche eléctrico, porque es seguramente el futuro. También habrá hidrógeno, pero también tendremos eléctrico y tenemos distintas soluciones para cada necesidad. Y yo creo que el futuro va en no una única solución, que es lo que era el pasado. El pasado es que teníamos una solución que era el gasóleo para todo. El futuro no, son múltiples soluciones con un desarrollo tecnológico brutal, donde la innovación va a cambiar en los próximos 5 o 10 años de una manera brutal nuestra manera de entenderlo, y esa apuesta por la innovación y por el trabajo con los centros tecnológicos, yo creo que ahí está el futuro. Y no va a haber una única solución, ni para eso ni absolutamente para nada. El futuro se escribe con múltiples soluciones y teniendo que pensar no solo en un camino. Luis, ¿tú estás de acuerdo? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que Europa ha hecho una enmienda a la totalidad y ha hablado de o 100% eléctrico o nada, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que hay que legislar con planificación, ¿no? Y la planificación parece que no está funcionando, ¿no? Porque hubo un primer hito en el 30, ahora hay un posterior hito en el 35 y parece que se está hablando del 40. Y cuando se habla del vehículo eléctrico, por lo menos hay 5 tecnologías, ¿no? Está la híbrida, está la de pila de combustible, está la de rango extendido. Bueno, pues todas estas van a convivir, sin duda, con otras, ¿no? Y yo creo que no es que se haya parado o bajado, sino que lo que se ha hecho es ralentizado, ¿no? Yo daría el dato de que en el año 23 la venta de vehículos eléctricos con todas las tecnologías ha crecido un 30% en el mundo, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Que ha crecido un 28% en China, un 2% en Estados Unidos
y un 0, no sé qué en Europa. Pues bueno, pues efectivamente. La distribución es... Claro, tenemos que ser conscientes de que la tecnología eléctrica es una tecnología, pero bueno, verlo de forma global y ver cómo se ha, sobre todo, legislado o cómo se está planificando la incorporación, ¿no? Porque al final, como decíamos, la legislación crea incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre en los mercados hace que se retraigan las inversiones. La inversión de un vehículo es importante en las familias, se retraiga y bueno, pues vamos a esperar a ver qué pasa. Pues ese vamos a esperar a qué pasa tiene unas connotaciones que son la parada de fabricación, el deterioro en las infraestructuras, también el deterioro en el medio ambiente, porque se van a vehículos antiguos, vehículos de segunda mano, ¿no? Y bueno, quedan muchas cosas por hacer. No hay mercado de segunda mano de eléctricos todavía, pues bueno, pues es otra cosa. La reciclabilidad de las baterías es otra asignatura pendiente. Pero vamos, coincidir con Carlos absolutamente de que bueno, no se puede ni blanco ni negro, ¿no? Vamos a ir poco a poco y ahora se ha bajado. Claro, en el vehículo eléctrico también tiene mucha importancia el tema de las ayudas, ¿no? El tema de las ayudas se pararon en Alemania y bajó el mercado. Bueno, lo que sé que las ayudas en Alemania eran antes de comprar el coche, ¿no? En España es después de comprar el coche. Bueno, pues todo eso influye. Y China es evidente que tiene unas ayudas en algunos casos para la familia de compras de vehículos eléctricos que cubren el 50% del coste. Bueno, y explican ese alto porcentaje que comentas. Bueno, explican eso, las ayudas, pero también explica la inversión intensiva que han hecho en tecnología, abaratando el coste de la batería. Tienen una ventaja también de que las materias primas están principalmente ubicadas allí, pero bueno. Ana. Pues creo que ha habido dos apuntes muy buenos, tanto de Carlos como Carlos decía, no puede ser una sola solución, van a ser varias, distintas. Partimos, por ejemplo, del avión. El avión no estamos trabajando, no se está avanzando en un avión eléctrico, sino se está buscando otros tipos de combustible, trabajando con empresas muy potentes españoles, se van consiguiendo ya hitos, combustibles más eficientes, menos contaminantes, pero además las compañías aéreas empiezan ya a trabajar en modelos de aeronave más pequeños para descentralizar la operativa que tenemos. Se está trabajando ya en un 321 distinto, con combustible distinto, más eficiente, que pueda ir de Vigo perfectamente a Estados Unidos. Entonces, esto es algo que hasta ahora no se pensaba, ¿no? Que un avión de 150, 180 pasajeros pudiese hacer este salto, con lo cual empezamos ya un poquito a ir diversificando el sector de la aviación. Y luego Luis daba otra clave, el facilitárselo a la gente. Entonces está muy bien lo que comentaba José Manuel, oye, vamos a llegar a un acuerdo. A mí me va fenomenal, porque claro, oye, al final lo que hacemos es, además de tener más ingresos y de conseguir más actividad, estamos facilitándole al ciudadano el poder moverse. Yo recuerdo hace unos años cuando se nos preguntaban muchos foros, oye, ¿qué va a pasar con el aeropuerto cuando llegue el AVE a Galicia? Y claro, decíamos, pues en los primeros años caeremos y después esto va a ser una maravilla, porque como el ciudadano se lo pones más fácil, el ciudadano viaja más. Y en apenas un año lo hemos visto, de 700.000 pasajeros en la ruta Vigo-Madrid, hemos pasado a 1.400.000 entre el Vigo-Madrid y el Orense-Madrid. O sea, se nos han multiplicado. O sea, que el AVE, lejos de quitaros pasajeros... Lejos de restar, lo que hemos hecho, hemos conseguido que la gente... Bueno, además, se lo has puesto más fácil, tanto para su movilidad como para el viaje que están buscando como para su bolsillo. Porque una cosa es el viaje punto a punto y otra es el que hace el transbordo. Entonces, bueno, esto nosotros sabíamos lo que íbamos a conservar y lo que se nos podía ir. Y los resultados han sido incluso mejores de lo que esperábamos. Ya partiendo de que ya hemos duplicado, nosotros nos hemos mantenido y entre los dos hemos duplicado, tenemos que seguir facilitándoselo. Pues eso, es lo que hemos hablado, oye, el car sharing desde el aeropuerto de Vigo para llegar a Orense, fenomenal. Al revés, fenomenal. O sea, hay que ir pensando en esto. Entonces, a la vez que las compañías a nivel global piensan en la eficiencia a futuro, nosotros tenemos que ir viendo cómo se lo facilitamos, que es un poco lo que decía Luis, para que al ciudadano le sea muchísimo más fácil y cómodo y pierda todas esas reticencias que tenía. José Manuel, ya es que aquí te han recogido el guante. Yo quería invitar también a participar a la gente, tanto que estáis físicamente o en Vigo o en Orense, como a la gente que nos estáis siguiendo en el escenario virtual, a invitaros si tenéis alguna pregunta o algún comentario. ¿Nos estáis escuchando, Pablo? ¿Me da la sensación de que no? Sí, estamos escuchando.
Vale. Nada, pues invitaros a participar, ¿no? A los que nos estáis siguiendo, si tenéis alguna duda o algún comentario, alguna cuestión que trasladarle a nuestros invitados. Por supuesto, aquí tenemos una pregunta. Bueno, la pregunta es una pequeña reflexión. En fin, yo creo que todo lo que hemos hablado está muy bien, me parece muy bien, pero a mí me gustaría hacer un poquito, poner el acento o variar el punto de vista de todo este asunto desde otro lugar. Así, por cierto, estamos en el círculo de empresarios, ¿no? Bueno, y hubo un círculo Ourense-Vigués, patrocinado por aquel insigne Diego Toledo, un hombre de marca da línea que anda por aí, patrocinó o editorial Irin. Bueno, ¿qué quiero decir? Vigo tuvo un alcalde de Ourense, Manuel Soto, tuvo un alcalde de Lugo, Manolo Álvarez, Manolo Pérez. A importancia do empresario. É dicir, todo o que hemos falado é moi importante, sin duda. Na gran industria core, o que significou, que na puso en dieve, que na puso en marcha, o que significa hoxe, e o que significou. Eu estou lendo neste momento un libro moi sabroso, de unha lectura preciosa, que foi das Industrias Álvarez en Vigo. Eu creo que todo o mundo conoce as Industrias Álvarez en Vigo. Desgraciadamente, hoxe están como están. Pero os Álvarez eran nacidos en Montseny. Foron a Cuba, alá por finales do século XIX, e fixeron un fermento da fortuna. Con ese fermento volveron a España, neste caso volveron a Galicia. O principal, o primeiro dos Álvarez, depois viu este don Moisés foi realmente o factotum de Álvarez, ¿no? A empresa Álvarez foi importantísima, a Vigo, para Cabral, para España inteira. Falamos da cerámica de Sargadelos, pois a cerámica de Álvarez, as industrias Álvarez, vamos, dixen menos. Tuvo un gran factor, xa me sacaba. Don José García Bardón. Don José García Bardón foi nacido en Marín. Foi a Argentina e fixo o que fixo e voltou. Tenemos un problema, que la gente no está siguiendo, como no estás microfonado, la gente no... Era más bien, bueno, pues una pregunta o un comentario un poco rápido, porque el problema que tenemos es que la gente está notando un vacío en casa, ¿vale? No... Bueno, déjame decir solo una cosita. No te escuchan. Es que no, claro, ni en Ourense ni en casa te escuchan. Entonces, si os parece, doy la palabra de Ourense, por si quieren hacer allí una última ronda de comentarios, yo creo, o de conclusiones, porque nos estamos quedando sin tiempo y luego recuperamos aquí la conexión en vivo. Muy bien, perfecto. Pues tenemos aquí una persona que nos quiere hacer una pregunta. Acércate, por favor. Sí, mejor. Me escucháis, ¿verdad? Bueno, como se comentó en este debate, uno de los principales... Bueno, yo soy Pablo Guillán de Dorothy, creo que ya me conocéis aquí y allí. Bueno, en el debate mucho se ha hablado de toda la parte de infraestructura y tecnología y sobre todo de la necesidad de distintas sinergias, ¿no? Sobre todo en la intermodalidad, que es un punto crucial. Las ciudades, acortar el tiempo de uso en las ciudades es fundamental y en la electrificación, bueno, aquí
Francisco dice que sigue repitiendo el debate. Yo creo que ya no hay que repetir nada, es decir, es un punto de salud pública. El que entre con el debate del ecologismo, el cambio climático, las reducciones de emisiones o el debate económico, se está olvidando de que mueren personas, miles de personas en nuestras ciudades por la combustión de máquinas fácilmente sustituibles, como es en el mercado. Sí. Entonces, ahí siento una ligera pérdida de humanismo. Pero por otro lado, la burocracia. Uno de los principales problemas o gran creador de bulos dentro del mundo de la electrificación son las etiquetas de las DGT, que las debió hacer el mismo Teleco de Renfe. Debe ser por la misma línea, no lo siento. Ya han cambiado al presidente David. Sí. Es un tema, Renfe, la intermodalidad, lo que comentabas. No poder conectarte en el tren significa no poder llegar a Madrid y coger un vehículo de car sharing, o tener que hacerlo allí en la puerta, o tenerlo que hacer antes en tu casa porque te tiras 2 horas de viaje sin ningún tipo de conexión. Y con lo de con el etiquetado pasa un poco lo mismo. ¿Quién está legislando? Con las redes de carga se están obligando a instalar cargadores en lugares y puntos ineficientes. ¿Qué sentido tiene? Y los que nos dedicamos a la intermodalidad o los que traemos nuevos modelos de negocio, como es el car sharing o el park sharing, que es a lo que yo me dedico, nos encontramos con normativas absurdas que se hicieron absurdas para los tiempos en los que corremos, ¿no? Entonces, aquí el círculo de empresarios, las grandes empresas, como la que tú representas, Francisco, CETAG y demás, todos los que estáis aquí sentados, creo que es hora de pedir, bueno, pues una especie de excepcionalidad, una normativa que permita agilizar y monitorizar y parametrizar nuevos modelos de forma ágil. Yo me dedico al park sharing, yo instalo una cerradura electrónica en la puerta de hoteles, en la puerta de supermercados y permito compartir las plazas. Pero también hemos visto que Galicia es un entorno rural-urbano que necesita pues, esta intermodalidad. Entonces estamos cogiendo parcelas para transformarlas en aparcamientos privados que no solo sean aparcamientos, que sean hubs temporales de movilidad. Que haya un cargador de coche eléctrico, que yo pueda llegar con mi vehículo a combustión y coger un Movify al centro de la ciudad para no contaminar el centro de la ciudad. Todo ese sistema. Me estoy enfrentando a trámites de licencias, técnicos que no saben lo que hacemos, comprensiones aleatorias por cada concello de cómo es la normativa de la ley de usos provisionales del suelo, que es para toda Galicia, pero tiene que estar concello a concello aprobada, ¿no? Yo creo que aquí es el momento de que el círculo de empresarios, las grandes empresas que estéis aquí, planteéis que las soluciones no pueden ser vistas desde Madrid para Galicia, ni desde Galicia para Madrid. No tenemos la misma casuística de movilidad. Entonces, hay que empezar a experimentar. Tienen que abrir la mano con la normativa. Tal vez con algún experto, alguna empresa acompañante, alguna empresa tractora, supervisando que el modelo realmente funciona, tratando de tomar datos, tratando de poner la legislación, matizar la legislación de una forma más efectiva, pero tenemos que poder trabajar. Las empresas innovadoras nos estamos ahogando en el mundo de la burocracia. Y las grandes empresas tienen el foco donde lo tienen. También nos estamos ahogando en la burocracia. Pero tenéis recursos. En vuestro caso es ralentizar, en el nuestro es hundirnos. Entonces así tampoco nos respaldamos que el círculo de empresarios rejuvenezca, que entremos nuevos emprendedores, porque no tenemos forma de arrancar modelos de negocio viables, que son ecológicos, que económicamente son factibles, pero que no tenemos poder para llegar a ellos por pues, todas esas legislaciones que se entienden como se entienden. Con la que más enfadado estoy es con el etiquetado medioambiental, que aquí el CETAG podría decirnos algo de cómo se hizo para que un superdeportivo o un todoterreno con un consumo de 30 litros a los 100 tenga una etiqueta 0 eco. Es decir, esto es algo a lo que hay que dar la vuelta y es algo que está permitiendo que todos los bulos convenzan al ciudadano. Me quieren hacer cambiar mi coche, la movilidad de la automoción es para los ricos, estamos ahí, por desgracia. Sí. Y aquí es donde creo que vosotros tenéis mucho más que decir que los pequeños o incluso la ciudadanía, porque realmente tenéis poder para mover. Aprovecho tú que me tiras el guante y contesto inmediatamente. Vuelvo al principio. O sea, ¿qué pasa en Galicia, qué pasa en España que sigamos teniendo que decir a fecha de hoy que yo puedo ir, con perdón,
de Santiago a Orense y volver en coche eléctrico casi sin puntos de recarga si tengo un coche suficiente. Y no es que sea un coche de altísima gama, hay coches bastante normales hoy en día que ya tienen 400 kilómetros de autonomía, 500 kilómetros de autonomía, 600 kilómetros de autonomía. ¿Ayudan los puntos de recarga? Por supuesto. No puede ser que tengamos cientos de tramitaciones de puntos de recarga bloqueadas, una empresa como la nuestra, y sigamos diciendo, es que no hay puntos de recarga, es que no hay puntos de recarga. No puede ser que seamos el farolillo rojo de Europa en coches eléctricos. Es que seguimos hablando como, no, es que esto no está claro, vamos a seguir dándole vueltas a cuál va a ser el combustible del futuro, cuál va a ser el medio de transporte del futuro. Tengo aquí un dato de la IAE que estima que ya en 2030, 2050, la IAE, para vuestra información, la Organización Internacional de la Energía, no está controlada por las eléctricas, está controlada más bien por las petroleras. Es una organización internacional que controla sobre todo la OPEP y los grandes organismos petroleros. Bueno, ellos ven que los coches pequeños van a ser 90% probablemente en el mundo eléctricos, una gran proporción de esos eléctricos puros en 2050. No lo dicen las eléctricas, lo están diciendo la Agencia Internacional de la Energía. Creo que es muy importante mirar lo que se está haciendo en todos los sitios. Mirar lo que se está haciendo en Portugal. Entramos en Portugal y empezamos a ver autobuses eléctricos. Tienen puntos de recarga en todas las áreas de servicio de las autopistas prácticamente. Aquí seguimos sin puntos de recarga en las autopistas. Puntos de recarga que se tiran años con una funda de plástico encima. Efectivamente, estamos en una situación tremenda que está causando un retraso tremendo en Galicia, en España, con respecto a Europa, que ya va atrasada, con respecto a China y con respecto a otros países. Y termino yo. Muy bien, muchas gracias. Y nada, por ir un poco concluyendo para mantener el respeto por el horario, sí que es cierto que siempre nos tendemos a lamentar o a quejar, ¿no?, de la burocracia y, bueno, pues en algunos casos tenemos que contar ya con ese riesgo, ¿no? Entonces ahí nos requiere un esfuerzo a mayores de ver cómo la podemos, a mí me gusta el término de decir hackear, ¿no? Hackear el sistema no significa ir contra él, sino de ver cómo lo podemos esquivar, ¿no? Dentro de los cauces legales, por supuesto. Pero creo que tenemos una gran oportunidad y hoy pues lo ponían sobre la mesa. Me quedo con esa serie de ideas que quizás pueda construir un discurso y que si queremos conectar Vigo con Ourense, el hecho de que ahora mismo, Carlos, estéis con una reflexión de un plan estratégico es un buen momento para que todos aquellos que queremos hacer ese esfuerzo por buscar esa conexión empecemos a pensar que el puerto no es solo Vigo, que hay Puerto Seco, que la intención es, además, que vayamos hacia la meseta, con lo cual, sí o sí, con Ourense nos vamos a encontrar en algún momento, que alrededor de esos puntos se van a desarrollar tecnologías, que tenemos el conocimiento que tiene el CETAC para poder generar en torno a esas tecnologías nuevos modelos de negocio, que esos nuevos modelos de negocio, esa movilidad no va a ser solo eléctrica, posiblemente gran parte será eléctrica, pero será de mercancías sí o sí, con lo cual esto va a representar también una oportunidad de desarrollo económico brutal para muchas zonas. Podemos recuperar esa tendencia que hubo durante años de que entre Vigo y Ourense había esas sinergias de Tier 1, Tier 2, Tier 3 y volver a recuperar esas sinergias de industria en donde la movilidad de personas con un car sharing, con una entidad como el aeropuerto de Vigo que facilite la entrada y la salida de personas. No nos olvidemos tampoco los cruceristas, que permitan que tengan esas alternativas sostenibles para moverse en un contexto en el cual Vigo sin Ourense no tenga sentido, ni Ourense sin Vigo, que da la sensación que seguimos peleados después de tantos años y bueno, lanzaba antes Luis el guante también, y por qué no, pensemos también hacia el sur, ¿qué podemos hacer con el norte de Portugal? Una de las zonas a Costa Verde portuguesa, para aquellos que no lo conozcan, la costa del Alto Miño, desde Viana do Castelo, Moledo, Camiña, toda esa zona es una de las zonas que ahora mismo está creciendo más en términos de PIB, por no hablar también de las oportunidades de recursos, vamos a decir, naturales, minerales, que hay al norte de Portugal. Y en donde, una vez más, Ourense tiene unas conexiones también fantásticas y directas. Entonces, empecemos a pensar en qué podemos hacer juntos para que desde Vigo y Ourense podamos establecer esas conectividades, podamos desarrollar nuestras infraestructuras,
Si tenemos que lidiar con la Administración, veamos a ver cómo lo podemos. Ahora el presidente de la Junta nos habla de desburocratizar. Vamos a tomarle la palabra y a ayudarle a desburocratizar con nuestras propuestas, ¿no? Que le resulten cómodas y fáciles de aceptar, y sobre todo pues que podamos tener este camino, ¿no?, para poder desarrollarnos. Con lo cual, pues con esto, Ángela, creo que podemos cerrar la sesión. Si te parece bien, despedimos a los asistentes de Vigo por tu parte y luego ya despido yo desde aquí, desde Ourense. Pues nada, Pablo, nada más que añadir a las conclusiones que has hecho, simplemente agradeceros a los tres que nos hayáis acompañado y nos hayáis dado pues, todas esas ideas y nos hayáis arrojado un poco de luz en lo que va a ser el futuro de la movilidad entre Vigo y Ourense. Gracias a los tres. A vosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, José, Francisco, y a Rosendo, a la Diputación de Ourense, por facilitar estos encuentros que sin duda nos resultan a todos de mucho interés. Así que con esto nos despedimos. Los que estamos aquí en Ourense nos iremos ahora a celebrar con Víctor su cumpleaños, que nos va a invitar aquí ahora a un café. Y con los de Vigo, pues espero que muy pronto podamos tomárnoslo juntos y que alguna de las propuestas que os han lanzado por aquí, que seguro que puedan llegar a buen término. Muchísimas gracias a todos. Ángela, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias al Círculo, gracias a la Diputación.